Bienvenidos a esta clase que lleva por nombre Sistema Único de Información en Salud. En esta clase desarrollaremos una presentación que se la realizaré en la siguiente diapositiva. Vamos a tener un objetivo específico, ¿verdad?, para cumplir en el desarrollo de esta clase. Vamos a tener el desarrollo de la misma y vamos a tener una segunda parte de la clase donde vamos a ver una entrevista con una supervisora local y cómo funciona el sistema de información en salud para verificar qué compete a enfermería en este sistema que es muy extenso. El objetivo que tenemos para esta clase es identificar y caracterizar las técnicas e instrumentos del control. Recuerden ustedes que el control, la supervisión y el monitoreo van de la mano para identificar el adecuado funcionamiento de nuestras proyecciones en la planeación. Entonces necesitamos tener una fuente de donde tener datos. También necesitamos un lugar a donde almacenar nuestros datos y justificar nuestra producción. Entonces más adelante vamos a entender cómo el Sistema Único de Información en Salud funciona para nosotros, para que se convierta en una herramienta donde nosotros abordemos estas fases de la administración. También vamos a identificar los elementos del sistema de información y su utilidad en la gestión de salud. Como presentación, les traigo los contenidos que vamos a revisar. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El Sistema Único de Información realmente es muy extenso, pero lo vamos a descomponer de la siguiente manera. Los conceptos del sistema de información. Vamos a observar también cómo se alimenta este sistema único de información en salud, de dónde obtiene sus datos para hacer un sistema completo. Los elementos, también vamos a ver, recordemos que los elementos del sistema único de información en salud, o sea, el sistema en sí está compuesto por muchos elementos, que son más de 35. Lo vamos a ver específicamente cuando ya estemos viendo los elementos en sí, que es una gran diversidad. Son alrededor de 35 a 40 elementos que componen al sistema, pero no todos nos competen a nosotros. Entonces, de esa diversidad de elementos vamos a revisar tres principalmente. El que está en el punto número 4, que es el CIMOU, el sistema de vacunas, el sistema estadístico de producción y de servicios de salud, que es el CEPS, y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Teniendo en cuenta en esto, vamos a iniciar la clase. Vamos a revisar un poco de los conceptos. Es muy importante que nosotros conozcamos los elementos, los conceptos para entender el sistema. Un sistema de información en salud, según la Organización Mundial para la Salud, es un mecanismo para la recolección, procesamiento y análisis. Y un punto muy importante que es la transmisión de la información necesaria para organizar y operar los servicios de salud y también para la investigación y la planificación para el control de enfermedades. Cuando nosotros hablamos de recolección, es que todos los recursos en salud tenemos una producción. Usted como enfermera tiene un número de niños que le realizó control de niño sano. Tuvo un número de vacunas que colocó. Entonces ese número necesita reportarlo, porque usted como recurso necesita cumplir una producción, horarios y todo eso. Entonces usted necesita reportarlo. Usted lo va a hacer a su jefa inmediata, que es la supervisora local. La supervisora local deriva al personal de estadísticas esta producción. Usted lo ha escrito en los censos principalmente, que es una de las fuentes de recolección de información. Entonces el estadístico procesa esta información y la va a subir al sistema. Cuando ya está en el sistema, todo aquel que tenga acceso puede ver la producción de las diversas instituciones de acuerdo a cada atención. Hay una diversidad
de información que se encuentra en el sistema de información en salud, que permite también el análisis y transmisión de la información. ¿Por qué necesitamos saber cuánto hacemos, para qué la procesamos, cómo la analizamos? Porque esta misma información nos va a servir de indicador para la planificación muy frecuentemente para el siguiente año. Entonces, muchas producciones, muchos números que se pretenden alcanzar se sacan de este sistema de información en salud. ¿Cuál es el contexto? Si los sistemas de información deben desarrollarse considerando el contexto, entonces nos hacemos una pregunta: ¿cuáles son las circunstancias que determinan los requisitos? En este sentido, es preciso examinar 5 aspectos. Los contextuales, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la razón por qué deben de existir estos sistemas de información? Estos es muy importante tomarlos en cuenta cuando se van a diseñar. Vamos a ver los aspectos. Un sistema de información en salud va a depender mucho del modelo de atención de salud que se tenga en un país. Recordemos que los modelos de atención los hemos revisado al principio del módulo, y cuando nosotros sabemos que es un modelo universal, por ejemplo, que es el que se pretende implementar en nuestro país, es que ese sistema de información va a responder a la necesidad de conocer todos los elementos que un modelo de atención universal requiera en sí. Va a tener elementos comunitarios, elementos hospitalarios, elementos por niveles, ¿verdad? Entonces, así se va a componer en su contexto el sistema de atención. Esto influye mucho en cómo se va a ejecutar ese sistema. El siguiente punto son las características de la prestación de la atención en salud. En nuestro país, estas características, ¿verdad? Es con atención primaria en salud, de manera integral. También tenemos con enfoque de riesgo, tenemos que de acuerdo a su modelo. O sea, todas esas características permiten, ¿verdad?, implementar elementos en ese sistema de información para que todo esté abordado en un solo lugar. Toda la productividad, todos los números, todas las atenciones estén en un mismo sistema. El otro punto es la atención primaria y la orientación de la comunidad. Hay un elemento específico en el Sistema Único de Información en Salud que habla sobre toda la atención primaria y cómo se desenvuelve la misma comunidad. Está como un elemento del sistema de información a través del funcionamiento de los ECOs. Ellos tienen un subsistema donde llevan registrado toda la información de su comunidad. El siguiente es la infraestructura de información. Aquí ya hablamos ya más de cuestiones informáticas, ¿verdad? Cómo se va a descomponer, si por elementos, si por ventanas, si por fases. Eso ya le compete al personal informático. Y la idoneidad. ¿Qué tan idóneo va a ser un sistema que me corresponde al modelo de atención en el que yo estoy trabajando? Estos aspectos van a depender de cómo voy a formar mi sistema único de información. Regulaciones externas. Si ustedes observan bien, como lo que protege este cuadro de relaciones para la implementación de un sistema de información son las leyes y las normativas. Como ley, nosotros como ley que protege este sistema tenemos el Código de Salud. Luego, inmediatamente bajo la cobertura de las leyes, tenemos las políticas de la organización. Ya tenemos todos esos aspectos que nos dicen, todos nuestros lineamientos nos dicen que tenemos que informar productividad cuando hablamos del recurso y del talento humano. Pero cuando hablamos de atenciones, dice que tenemos que dar vigilancia a la salud de la población. Entonces, en estos elementos se compone la gente, es la población. ¿Cuánta gente he atendido? ¿Cuánta gente está con cobertura de vacuna? ¿Cuánta gente le he hecho la citología?
cuánta gente le estoy haciendo la prueba de tuberculosis, de procesos, cómo estoy prestando mis servicios y de comunicación, cómo voy a transmitir lo que yo estoy haciendo a la población. Entonces, ahora vienen los sujetos de este proceso. Tenemos el paciente, por eso se le toman datos demográficos al paciente, porque estos se almacenan. El equipo de salud. La información se mete al sistema. Si usted es médico, tiene una productividad. Si usted es enfermero, tiene una productividad. Y el equipo de tecnología, que este ya es el equipo estadístico que viene desde las unidades comunitarias de salud familiar, los ECOs, los hospitales, las unidades de estadística y ya hasta es un equipo que viene en red, así como en las RIS, que funcionan en todas las áreas del sistema. Y tenemos los informáticos, ellos ya se encuentran más en el mantenimiento del mismo sistema. Para que todos estos, la información, que son estos cuadros oscuros, los sujetos que generan los datos, se encuentren en una sola interfaz. Entonces, se encuentre esta interfaz del usuario, se debe de mantener en un solo lugar, que ya es el funcionamiento del software y el hardware. Esto mismo, porque está una regla aquí, nos llama la atención, porque de aquí vamos a tener la medición de cuánto hace un recurso, de cuánto hemos dado cobertura, de cuánto hemos producido como enfermería, de cuánta población tenemos cobertura, de cuántos partos se atienden, y esa diversidad de información que nos va a permitir utilizarla en las áreas de la administración, que es el monitoreo, el control, la supervisión, ¿verdad? Y estos mismos nos sirven como un parámetro para realizar las planificaciones del sistema de información geográfica. Hablando específicamente en salud, está conformado por subsistemas y cada uno de ellos tiene funciones particulares. Los subsistemas que podemos tener es uno de ellos, salud, y en el sistema de información en salud tienen que evidenciarse estos subsistemas, que esto es como la teoría, y después vamos a ver si cumple esta teoría el sistema único de información en salud de nuestro país. El subsistema de información que debe de contener es el subsistema de datos, y dice que este se encarga de las operaciones de entrada y de salida de los datos y la gestión dentro del SIG. Permite a los otros subsistemas tener acceso a sus datos y a realizar las funciones en ellos. Tiene que tener un sistema, el sistema de información en salud de un país, tiene que tener un subsistema que hable solamente de los datos para generar acceso a cualquiera que tenga esto para determinar sus funciones. El siguiente es el subsistema de visualización. Este ya es más de una creación cartográfica, crea representaciones a partir de los datos, mapas, leyendas, incluso gráficos se habla aquí también, ¿verdad? Tiene que evidenciarse la productividad mediante la creación gráfica de estos. Y el subsistema de análisis, que contiene métodos y procesos para el análisis de los datos geográficos o los que se estén almacenando. El sistema de información contiene elementos básicos. Un sistema de información, para ser llamado en sí, tiene que tener elementos. Así como nosotros hemos puesto el ejemplo, el sistema digestivo. El sistema digestivo cumple una función esencial en nuestro organismo, pero no fuera posible si no tuviera uno de esos elementos. Y los elementos que lo componen, pues ya sabemos que es el estómago, los intestinos, la boca. Si faltara uno de ellos, no es posible que un sistema funcione. Entonces los elementos forman parte principal de cada uno de los sistemas. Hablemos del sistema de información.
El sistema de información, uno de sus principales elementos son los datos. Luego contenidos, los métodos, el hardware, el software y las personas. Los datos van a ser los números, las personas van a ser el personal y los pacientes. Los métodos van a ser los métodos con los que se recolecta la información de ambos. El hardware y el software ya son elementos estructurales del sistema de información en salud. ¿Cómo se compone en nuestro actual sistema de salud? Vaya, la dirección, si ustedes se recuerdan, hemos visto, ¿verdad?, toda la jerarquía organizativa del Ministerio de Salud. Pues ahora nos vamos a ubicar en el viceministerio, ¿verdad? Y en este específicamente en la Dirección de Vigilancia Sanitaria. De esta depende la Unidad de Estadísticas e Información en Salud. Entonces, aquí tenemos otras subunidades: los hechos vitales, los servicios de salud, análisis e información de las estadísticas de salud. El sistema de información es el conjunto de procesos que permiten la cadena productiva de recopilación, integración, procesamiento, análisis y difusión de los resultados de información. Hablábamos, ¿verdad?, que como retroalimentación, todo lo que hagamos en el campo lo necesitamos fundamentar en un sistema. ¿A dónde voy a encontrar yo toda esa productividad de la que yo trabajo? ¿A dónde la voy a evidenciar? En un sistema de información. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que sepamos que nuestras herramientas va a ser el usuario, estos van a ser los elementos del sistema, las personas, un usuario, un recurso, tenemos también el hardware, que estos ya son los elementos físicos, ¿verdad? Ya es la computadora, ya es los aspectos físicos que van a contener esta información. Mientras que el hardware, esto ya se refiere más a los componentes que permite almacenarlos. De estos hay una diversidad de elementos, pero nosotros reconozcamos que las herramientas que vamos a necesitar, el hardware, son aquellos materiales donde se va a contener la información. Estamos hablando del material que podemos tocar, ya es decir, los dispositivos, el CPU, las memorias con las que cuenten para almacenarlo. Mientras que el software ya es la parte digital, es el ordenador que se planifica para el almacenamiento de esta información. Y ustedes pueden observar aquí cuál es el objetivo. Estas políticas y prioridades se establecen desde que yo voy a tener un sistema de información. La política de funcionamiento, las prioridades y los compromisos. ¿Cómo voy a subir esta información? Esto mismo me va a permitir evidenciar una situación sanitaria para poderle dar la supervisión, y de esto mismo voy a sacar la planificación, voy a presentar los planes. El sistema de información cuenta con unas características muy esenciales y es muy importante que las conozcamos, y son estas que se enlistan aquí: la utilidad, la simplicidad, la flexibilidad, la aceptabilidad, la sensibilidad, la representatividad, la implementación oportuna, los costos. Es decir, si nosotros no consideramos estas características, no van a funcionar los sistemas, porque probablemente sean muy difíciles de usar. Entonces, tenemos que cumplir con la característica de simplicidad. Tienen que ser flexibles, tienen que estar abiertos todo el tiempo para que a medida vez se vayan generando estadísticas, se puedan subir. ¿Cuáles son sus componentes? Tenemos aquí el institucional. El componente institucional va a ser todo aquel ordenamiento de las funciones de los recursos a través de todos estos elementos que se observan por acá. El componente funcional ya va a ser el dato que se genera a raíz de cómo hemos trabajado. Y el componente tecnológico, que ya hablábamos del software y el hardware.
¿Cómo funciona en El Salvador el Sistema Único de Información? Fíjense que en El Salvador el sistema completo se llama Sistema de Información en Salud, pero si se recuerdan ustedes, necesitaban existir subsistemas. Entonces, aquí es donde vienen los subsistemas. Les presento el de morbimortalidad y estadísticas vitales, mejor conocido como CIMOV. Este sistema es utilizado para registrar, monitorear, analizar todas aquellas atenciones preventivas y curativas, los egresos, las muertes que se dan en los hospitales. Y también, ¿verdad? Es muy importante reconocer que desde el 2012 se habilitó el módulo donde están las estadísticas vitales, donde ya se evidencian las muertes ocurridas y certificada por las instituciones del sector salud y también las que se dan en la comunidad. El siguiente es la de producción de servicios. Esto ya estamos hablando más de las actividades de producción que realizan los recursos. Estas se generan en todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando del MinSal, del ISSSTE, de centros penales, de COSAM, y estas actividades van a depender, ¿verdad?, de acuerdo a las áreas. Por ejemplo, curaciones, micronutrientes, laboratorios, citologías, cuántas recetas, y todo lo que se hable de productividad va a estar en el CEPS. En cambio, los VIGEPES es el subsistema de vigilancia epidemiológica. La utilidad de este es que se obtiene todo lo referente a la vigilancia epidemiológica. Aquí estamos hablando desde la notificación inmediata, alertas epidemiológicas, oportunidad de la información y resultado de laboratorio de aquellas enfermedades que sean de vigilancia epidemiológica. Permite también el monitoreo de estas enfermedades y su análisis. Tenemos el SUMEVE. Este es de la vigilancia de VIH. Este sistema permite claramente tener el monitoreo y la evaluación de los pacientes con diagnóstico de VIH-Sida. Estos se registran todos aquellos que se han atendido en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. También, ¿verdad?, está tabulado toda la información de las clínicas de TAR. Se recuerdan ustedes que estas son las clínicas de tratamiento antirretroviral. Se registran las consejerías que se le dan a los pacientes y toda la información concerniente a ellos. El siguiente que tenemos es el de que ustedes ven aquí son las fichas familiares. Esas fichas familiares se utilizan para los ecos. A cada área que se le proporciona el eco tiene que tener una ficha familiar conteniendo toda la información demográfica y de salud de cada familia. Tenemos el de dengue y vectores, que esta se utiliza para registrar y monitorear toda la actividad contra el dengue de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. En el de vacunas, aquí podemos encontrar todo concerniente a la dosificación de vacunas, a los niveles, a la productividad que se genere de vacuna. Y tenemos también el de ficha familiar, ya lo vimos, y el ETAP. Este ya es gerencial. Este también aquí registramos, ¿verdad?, todas las concernientes, uniones y todo eso. El sistema de información tiene su página, ¿verdad? La misión y la visión, para que generalmente se orientan a contribuir a la salud de las personas, ¿verdad? Vamos a presentarles aquí, ustedes pueden ver, esta es la vista del CIMOV, que es el sistema de morbilidades más estadísticas vitales. Aquí ustedes deben de tener un usuario y una contraseña para accesar. Ahora bien, ¿de dónde se alimentan estos subsistemas? Lo vamos a ver en la fuente de información. El sistema de morbilidades, o CIMOV, se alimenta de aquellos
formularios de aquellas actividades que se realizan en todos los niveles de atención. Es decir, todas esas consultas de morbilidad que se registran en los censos diarios se meten al sistema y se ordenan para su análisis. También todos los controles prenatales por médico y por enfermera se suben al sistema. Aquí de los censos diarios de consulta, que son aquellas hojas largas de color craft que tienen los médicos y las enfermeras para registrar sus atenciones, esto es el alimento del CIMOU. También en el CIMOU se encuentran los procedimientos de odontología que con este mismo censo también se suben. Hojas de ingreso y egreso y las de funciones, porque también se alimenta de las estadísticas vitales. Cuántas personas mueren, por qué causas, todo eso se pone en el sistema. También cuántos niños nacen con toda la información que requiere, ¿verdad? Si son prematuros, bajo peso, si fueron institucionales su parto, si fueron en la casa, si el personal que lo atendió fue enfermera, médico. Entonces esto también. Y si el niño ya nació muerto, también lo vamos a encontrar en CIMOU. En cambio, el sistema de producción de los servicios de tabuladores, que ya es donde vamos a hablar, ¿verdad?, de la productividad, aquí vamos a encontrar información que es cuánta, ¿verdad?, cuánto número de atenciones, número de pacientes con PAE, número de pacientes que se les realizó procedimientos. Esto se va a tabular y quienes alimentan son los hospitales y el primer nivel o registro diario de consultas y atenciones previas. Todas estas son variables. Aquí son sus variables. Estas son las de las variables, la numeración que usted va a llenar. No va a llenar con letra, va a llenar con todos los datos generales del recién nacido, del lugar. Tenemos los datos de la madre, las personas que atendieron el parto, los testigos, ¿verdad? Y tenemos aquí donde se imprimen los datos del recién nacido, el padre y la madre. Si también el niño se vacunó, a dónde se vacunó, todo eso se coloca. Esto para alimentar el CIMOU. Otro subsistema que tenemos es el sistema estadístico de producción de servicios. Esto también se saca del registro diario de consultas, pero yo no más enfocado al paciente, sino que a quién dio esa atención, si fue médico, si fue enfermera. ¿Cuántos controles infantiles hizo el médico? Se tabula en este sistema. ¿Cuántos dio la enfermera? Se tabula en este sistema. Tenemos el Registro Nacional de Vacunas, que a este lo alimenta los tabuladores. Y recuerden ustedes que el tabulador de los niños es el tabulador A, que siempre se tiene que llenar todas estas variables para poder subirlo al sistema. Tenemos aquí, ¿verdad? En el caso del tabulador A, aquí se encuentran las edades del niño y todos los tipos de vacunas. Aquí tenemos otro tipo de vacuna y aquí usted le va a colocar si son refuerzos, si son dosis. Y es muy importante también mantener actualizados los tabuladores. Recuérdense que son tabulador A, B, C y D. También tenemos los de las fichas familiares. Esta se encuentra encabezado por los ecofamiliares. El sistema de vigilancia implementa a través, aquí pueden ver ustedes, miren, el sistema de vigilancia epidemiológica. Cuando usted va a hacer una notificación, tiene que llenar toda esta ficha que la llena el encargado de esta. Para el registro de la vigilancia epidemiológica se han elaborado formularios específicos conocidos como VIGEPES.
para lo cual el director de cada establecimiento de salud debe garantizar la disponibilidad del mismo y garantizar el apoyo para que el referente de la vigilancia o el epidemiólogo socialice dichos formularios con todo el personal. Para alimentar el sistema de información de vigilancia epidemiológica, este se realiza a través de los VIGEPES. Entonces el personal de estadístico en conjunto con el director son responsables de revisar la información correcta del VIGEPES para subirlas al sistema. Hay una diversidad de números de VIGEPES que se utilizan. Los más utilizados son el 1 y el 2. Cuando usted tiene una sospecha de una enfermedad, tiene que utilizar el de notificación. El número 1 es para notificar que hay una enfermedad de vigilancia epidemiológica. Esa es que usted tiene la sospecha. Siempre se va a colocar con un diagnóstico de sospecha de. Ya vamos a revisar cuáles son las enfermedades. Si no, pues vamos a visitar el lineamiento, ¿verdad?, de vigilancia epidemiológica actualizado. Ahí nos dan por grupos las enfermedades de vigilancia epidemiológica, que son todas las enfermedades prevenibles por vacunas, todas las enfermedades zoonósicas, todas las enfermedades erradicadas o controladas. En el caso del VIGEP-2 es cuando yo necesito que me hagan un examen para confirmar esa sospecha. El VIGEP-3 es para la investigación y cierre de las enfermedades con objeto de vigilancia epidemiológica, es decir, que yo ya le di atención a esa sospecha. El 4 es para realizar el reporte epidemiológico de los casos individuales y agrupados. Hay muchos casos, como en el caso de la sífilis. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades de objeto de vigilancia epidemiológica, y cuando en ese caso se tiene un caso positivo de sífilis, por ejemplo, se tienen que estudiar a los contactos sexuales de esta persona para evitar la propagación indiscriminada de este tipo de enfermedades. Cuando encontramos rebrotes o sospechas de rebrotes, se llena el VIGEP-5. Cuando hay intoxicación por plaguicidas, se llena el VIGEP-6. Y el 7 son para notificación individual de infecciones en la atención sanitaria. Actualmente el Sistema Único de Información en Salud cuenta con un total de 40 elementos que lo componen, con el fin de generar información eficaz y oportuna. Ahorita solamente hemos visto 3. Aquí ven ustedes, ¿verdad?, que el SUMEB es el de VIH, el CIMOG, tenemos el SILEX, es un nuevo de lesiones de causa externa, y tenemos el VIGEPES, ¿verdad? El objetivo de cada una de ellas está establecido aquí, como ustedes lo pueden ver, en qué área se utiliza, cuál es su estatus, y si es desarrollado por personal propio de aquí del sistema de salud, y dice que no. Y si son consultores externos quienes apoyan en la implementación, que pues en el país se tienen consultores de la OMS y de la OPS, cuando se pusieron en producción, y si este sistema cuenta con un registro en el CNR, ¿verdad?, para verificar que el funcionamiento sea agenciado al Ministerio de Salud. Hemos visto, por decirlo así, toda la parte teórica. Entonces, vamos a ver la parte práctica en la segunda parte de la clase. Y recuerden, si buscan resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Esto es una reflexión que les quiero dejar en esta ocasión.